valientes para abrazar, valientes para soltar. Diario de una arquera valiente. Sigo recibiendo clases de tiro de arco y cada vez aprendo a relajarme más. Pero hoy, Jessie, mi maestra, me dijo algo que me hizo pensar. Me dijo: Cristi, debes relajarte y soltar la tensión. Piensas demasiado en hacerlo bien, tanto que pierdes de vista el blanco. Tirar es una actividad que se siente y disfruta. No la tratas de controlar. La vives, la sientes, la sueltas, la dejas ir. Para realizar un buen tiro, debes conectarte contigo. Esto es instintivo, es fluido. Entre más tensa estés, menos probabilidades de acertar al blanco. Tu flecha reaccionará a la tensión y no lo disfrutarás. Esto no es un castigo, es un deleite. Cristi, continuó diciéndome, cuando lleguemos a la fase de soltar, verás por qué este movimiento es considerado por la mayoría como el más difícil en la técnica de tiro con arco. Para llegar a ejecutarlo con maestría, debes aprender a relajarte sin perder tu posición y postura. No solo consiste en abrir los dedos, sino en relajar la mano. Al momento de tirar, se requiere soltar. Recuerda, cuando sueltas, no debes perder tu posición. Por el contrario, no debes bajar el arco de inmediato, ni tomar otra flecha, sino debes mantener la posición de tiro hasta que la flecha que tiraste haya pegado en el blanco. Porque no esperamos otra cosa, tiramos para pegar, no para errar. ¿Me explico? La clave es soltar sin perder tu posición y permanecer hasta el final. ¡Wow! Esa clase me hizo meditar mucho, pues me recordó la instrucción que Dios le había hablado a mi corazón en aquel suceso trágico. Sé valiente para abrazar lo que te doy y sé valiente para soltar lo que te pido. ¿Se recuerda? La instrucción estaba clara y era sencilla de entender, pero difícil de realizar. Comprendí lo que sucedía a través de un texto bíblico que había leído infinidad de veces, pero fue por medio de este suceso en mi vida que ese texto se iluminó para mí. La siguiente enseñanza me describió lo profundamente sanador que era ese acto de soltar y abrazar. Las clases de tiro me habían recordado que el acto de relajarse y soltar era fundamental, pero sin perder la posición y sin dejar de permanecer enfocados en el blanco. En ese momento comprendí las consecuencias de no soltar y no permanecer para mi vida entera. ¿Qué tal si lo lees conmigo? Puedes hacerlo junto a una deliciosa taza de té o café o chocolate o smoothie o batido de helado. Bueno, tú sabes que te gusta, porque yo acabo de revelar algunos de mis gustos. Escoge un lugar cómodo, porque necesitaremos de nuestra imaginación. Abrazar la vida y soltar las barcas. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado, llamado nordeste, que venía de la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer
Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: No tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Hechos 27, verso 13 al 26. Espero que hayas utilizado tu imaginación mientras leía el texto. A mí me impresiona. Permíteme ahondar un poco en el contexto. Pablo, anteriormente llamado Saulo de Tarso, recibió el ministerio camino a Damasco de una manera poco usual. Su llamamiento es sumamente milagroso. Pablo, edificador de tiendas, recibe de parte de Dios el ministerio de edificar su iglesia. Este es el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo, y uno en el que viaja en calidad de prisionero, junto a otros prisioneros más que no estaban precisamente por las mismas razones en esa condición. Los que compartían causa igual en esta embarcación eran algunos de sus discípulos, incluyendo a Aristarco y Lucas, quien narra la historia de Hechos 1, verso 1 y Lucas 1, verso 3. Este es un viaje particularmente importante y con un propósito realmente trascendental. Sin embargo, está sucediendo en torno a un preso llamado Pablo, una embarcación y una terrible tempestad. Si hablamos de sucesos adversos muy dificultosos, este es un gran ejemplo. El apóstol Pablo se encuentra en esta embarcación habiendo sido apresado por predicar el evangelio. El apóstol ha escrito 6 epístolas y después de este viaje, estando encarcelado en Roma, escribe 8 epístolas más. Imagínate, este suceso abrumador tiene un propósito tan trascendental respecto al evangelio. Sin embargo, Pablo se encuentra en medio de esta tempestad no por decisión propia, sino por decisiones de otros. Y aún así, nada se sale del control de Dios para cumplir la misión. Veamos el versículo 10 que nos muestra la advertencia del apóstol Pablo y la reacción orgullosa del centurión, del timonel y el dueño del barco. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Hechos 27, verso 9 al 11. Hay diversas razones por las que llegamos a estar en medio de un suceso doloroso o en medio de una tempestad o tragedia. Número 1. Por nuestras propias decisiones. Número 2. Por las decisiones de otros. Y número 3. Por circunstancias naturales que solo corresponde a la soberanía divina explicar. Lo cierto es que cuando estamos en medio de la tempestad por nuestra propia responsabilidad resulta más comprensible. Cuando lo estamos por designio divino, si bien no lo comprendemos, no encontramos responsables, aunque seamos tentados a ello. Pero cuando es por decisiones de otros, la dificultad se acrecienta, porque sabiendo con exactitud las causas y sabiendo que se tuvo la oportunidad de decidir de manera diferente y evitar el daño, no se hizo así. Esto genera en nosotros un deseo de venganza y justicia, capaz de agobiarnos y tentarnos a no soltar el control ni nuestro supuesto derecho de venganza. En el caso de la historia que leímos, la tempestad que amenaza con quitarles la vida es precisamente por la opción número 2, por decisiones de otros. Sigamos leyendo. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Hechos 27, verso 13.
A pesar de que el apóstol Pablo les había advertido de los peligros, ellos en su supuesto conocimiento náutico, la presión emocional que generaba pensar que los prisioneros podían escapar, los costos de operación, etcétera, creyeron que podían conseguir lo que querían, al punto de no escuchar el consejo. ¿Te ha pasado eso? A veces llegamos a sufrir las consecuencias de las decisiones de otros, y la realidad es que ahora ya estamos en medio de una terrible tempestad que está arreciando. Recuerda que Pablo les había advertido los peligros y planteado las consecuencias. Dios siempre nos alerta y regularmente son nuestro orgullo, temor, creencias los que no nos dejan oír. Cuando no vemos con claridad, debemos preguntarnos, ¿qué creemos y qué creemos querer? Porque si nuestras decisiones están basadas en el orgullo, están basadas en una mentira, en autosuficiencia, esto siempre nos hace creer que queremos algo que realmente no queremos. Sigamos leyendo. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Hechos 27, verso 15. Nota esto. Al estar en medio de la tempestad debido a nuestra autosuficiencia, esto nos deja atrapados en medio de ella, al punto de agotarnos tanto que preferimos dejarnos llevar a la deriva de las circunstancias. Y es ese el momento crucial, porque allí empezamos a soltar lo que no debemos soltar y empezamos a abrazar lo que no debemos abrazar, entrando así en un estado de desesperanza muy peligroso. Veamos el versículo siguiente. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Hechos 27, verso 20. Al pasar muchos días sin sol ni estrellas y una tempestad que sigue arreciando, tendremos la tendencia a perder toda esperanza de salvarnos. Y escucha bien, toda. Y este versículo es clave porque al soltar la esperanza, abrazamos la desgracia. Y así seremos llevados a morir a la deriva sin propósito ni trascendencia. Ante los sucesos adversos, tendemos a abrazar lo que debemos soltar y a soltar lo que debemos abrazar. Notemos en este versículo lo que representa la ausencia del sol y las estrellas. Desde la perspectiva bíblica, el sol representa a Dios mismo, representa al sol de justicia. Puedes verlo en Malaquías 4, verso 2. Cuando estamos en medio de una tempestad, sentimos que Dios no está allí y que nos encontramos en medio de una injusticia. Y más aún, si estamos en ella por decisiones ajenas a nosotros. Sé que me entiendes. El texto nos dice que tampoco había estrellas. Cuando no vemos el sol de día ni las estrellas de noche, es porque las nubes no te dejan verlos. No significa que no existan, significa que no podemos verlos. Imagínate el nivel de tempestad que no podían ver el sol ni las estrellas, y además la tempestad seguía arreciando. El no ver las estrellas también tiene un significado aplicable a nuestras tempestades, es decir, carecemos de dirección y guía. Perdemos de vista nuestro futuro y dirección cuando estamos en medio de las tempestades de la vida. La desesperanza se apodera de nosotros. Nos convertimos en uno de esos prisioneros atribulados, en uno de esos tripulantes atemorizados llenos de angustia y aflicción, esperando simplemente morir. Es entonces cuando debemos ser valientes para abrazar lo que Él nos da y valientes para soltar lo que Él nos pide. En esta historia veremos al valiente Pablo siendo el instrumento de redención, pero esa valentía provenía de su identidad en Cristo. Es la claridad y solidez de saber quién es y a quién pertenece lo que le lleva a permanecer firme emocionalmente en medio de esa amenazante tempestad. Pablo permanece firme ante tal tempestad porque Dios mismo lo preserva para un plan que Él ya ha determinado de antemano. Pablo no es salvado de una crisis personal, privada, desconectada del propósito.
sino que es preservado durante la crisis debido a que pasar por ella lo dirigía a la siguiente etapa del cumplimiento del propósito. Veamos el siguiente versículo. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Hechos 27, verso 21 al 22. Me impresiona la valentía de Pablo. Además de ponerse de pie en medio de todos aquellos hombres, aunque era prisionero, su situación no definía su identidad. Por esa razón, les recuerda que hubieran podido evitar aquella pérdida. Pero ya que están en medio de ella, Él les declara su futuro. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Recuerdo que cuando Dios me dio la instrucción, sé valiente para abrazar lo que te doy y soltar lo que te pido, no imaginé todo lo que esto significaba. Al estudiar este texto bíblico comprendí, ya sea por tus malas decisiones o por las de otros, lo cierto es que estás en una tempestad. Te tocará soltar las barcas y abrazar la vida. ¿Qué representan las barcas? Las barcas son medios de navegación, son medios de transporte, son útiles y momentáneamente vitales porque mantienen la vida de los que van en ellas, pero representan un medio, no un fin. Nadie se sube a una barca para vivir en ella. Sin embargo, en medio de una tempestad, llegamos a aferrarnos a aquello que consideramos nos puede salvar la vida, al punto de preferir morir adentro de la barca que intentar nadar hacia tierra firme. En una tempestad casi siempre habrá pérdidas. Lo cierto es que en momentos trágicos, los seres humanos sabemos que lo que buscamos proteger y salvar es la vida. Ya no importan las cosas. Sin embargo, cuando estas tempestades son emocionales, relacionales, económicas, sociales, espirituales, físicas, pareciera que no reaccionamos con esa claridad. Queremos rescatar las barcas, no queremos perderlas, y estando en medio de esa tempestad, decimos: No quiero perder mi barca. Ella me ha costado. Ella significa años de trabajo. Ella me ha dado valor, identidad, propósito. No puedo soltarla. Que Dios me rescate con todo y mi barca. Sí, así pensamos. Cuando Pablo se para en medio de ellos, les recuerda que ese perjuicio se hubiese podido evitar para hacerles conscientes de sus propias decisiones. Y a la vez les recuerda cobrar ánimo porque ninguno perdería la vida. Pero les aclara que sí tendrán que soltar la barca. Las barcas nunca son personas, pero puede ser que hayamos usado a personas como barcas. Y Dios utilizará esa pérdida, aún de las relaciones, para que sueltes a aquellos que has usado y quizás no has amado. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cómo sabía eso Pablo? ¿Por qué estaba tan seguro? Leamos. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Hechos 27, verso 23 al 24. Permíteme emocionarme con esto. No lo puedo evitar. ¿Te das cuenta del fundamento de la valentía de Pablo? Declara: anoche se me apareció un ángel del Dios al que pertenezco y a quien sirvo. Oh, sí, solo alguien que sabe a quién pertenece y sirve puede ser activado en una valentía divina en medio de las peores tempestades de la vida. Solo si sabes quién eres y a quién perteneces, puedes tener clara tu misión. Pablo había recibido su misión desde su conversión. Tal experiencia de encuentro con Jesús le permitió tener clara no solamente su identidad, sino su misión. El ángel le dice: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo.
Me inspira tanto la valentía de Pablo. El ángel le dice que no tenga miedo, porque sin duda lo estaba enfrentando. Saber quién eres y a quién perteneces no elimina el temor. Al contrario, ese temor activa tu valentía divina para enfrentar lo que te atemoriza. Lo que sigue es impresionante. Dios le concedió la vida de todos los que navegaban con él, lo que significa que Pablo ya había orado por la vida de todos, no de algunos, sino de todos. Todos, incluyendo los que habían tomado la mala decisión por la cual estaban allí. Cuando sabes quién eres y a quién perteneces y tienes clara tu misión, clamas valientemente por la vida de todos. Clamas para que Dios les conceda la vida a todos. Y hago énfasis en todos, porque incluye a tus enemigos, incluye a quienes te llevaron a estar en medio de esa desastrosa tormenta. Esa claridad te dará la confianza que podrías haber perdido. Enfocará toda tu valentía para confiar en Dios y en sus promesas. Veamos el siguiente versículo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Hechos 27, verso 25. Esta historia es sumamente profunda. Para mí fue extremadamente reveladora, porque ser valiente requerirá soltar las barcas y abrazar la vida. Pero no cualquier tipo de vida, sino una vida para una misión eterna. La del apóstol Pablo incluía llevar el mensaje del Evangelio a Roma, desde donde escribió prisionero las cartas que forman parte del Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras. Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. ¿Puedes ver la trascendencia de soltar la barca y abrazar la vida? Hoy estamos hablando de Pablo debido a que él enfrentó un suceso sabiendo quién era y a quién pertenecía. Sin embargo, ser valiente para soltar lo que Él nos pide y abrazar lo que Él nos da incluye un paso que no podemos evitar. Veamos el siguiente versículo. Hechos 27, verso 26. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Soltar incluye encallar. Algo que no nos gusta, porque significa quedar detenido, varar, atascar, inmovilizar. Bueno, en resumen, parar. Es parte de enfrentar un suceso difícil el aprender a soltar y a su vez abrazar lo que Dios nos da, que rescatará nuestra vida, pero incluye un momento de encallar, de detenernos y ser conscientes de la tormenta vivida. Es necesario detenerse. Este tiempo inicia la siguiente fase de nuestra letra B de valientes, el proceso. El inicio de un proceso requiere conciencia y esta conciencia se despierta en medio del dolor posterior a aquel suceso que amenazaba nuestra vida. Nos gustaría leer en la historia anterior que la misma mano de Dios hizo su aparición en medio de la tormenta y milagrosamente lo sacó de ella y aparecieron todos completamente sanos y salvos ante el emperador. Sería una escena cinematográfica que nos haría descansar de la angustia vivida en los versículos anteriores, pero las cosas no suceden así. No dudo que Dios habría podido hacer ese tipo de milagros al estilo del Éxodo, pero claramente el orden de aparición de los sucesos nos da una clara referencia de pasos que debemos experimentar. Creo que detenerse es fundamental en el proceso de sanidad, restauración y resurrección. Parar es parte del proceso, un proceso de pérdidas, de muerte, que te llevará a la resurrección. En otras palabras, te llevará a la verdadera vida. Posiblemente estás en medio de una tempestad, un suceso de tu vida que no sabes cómo manejar, una tragedia inesperada que amenaza con arrebatarte la vida, una pérdida irremediable, una crisis que pareciera cambiar el resto de tu historia. Estás a punto de activar la mayor valentía de tu vida. Estás iniciando el movimiento de la B de valiente, el suceso. Ahora corresponde permanecer, soltar y abrazar. Soltar las barcas y abrazar la vida.
soltar lo temporal y abrazar lo eterno, soltar nuestros medios y abrazar los suyos, soltar lo que creíamos nos protegía y abrazar su providencia, soltar nuestro todo y abrazar su todo. Te pondré un ejemplo. Si hemos llegado a ver una relación humana como la fuente de nuestro único valor, posiblemente creeremos estar amando demasiado a esa persona, pero posiblemente podamos estar usándola para flotar y no ahogarnos en lugar de amarla de verdad. Podemos utilizar a personas como medio para llegar a un fin. Podemos llegar a utilizarlas para anestesiar nuestros vacíos. Pero finalmente no estamos dándoles amor, sino demandándoles amor. Por difícil que esto se lea y escuche, muchas veces aún nuestras relaciones más importantes se vuelven barcas, porque hemos llegado a hacerlas de nuestro uso para fines egocéntricos. ¿Sabes? Aún la relación con Dios puede llegar a convertirse en una relación utilitaria, en la que lo busco si hay problemas, le oro cuando lo necesito, pero no es una relación de amor verdadero en la que lo amo profundamente como respuesta al amor recibido de Él. Amarle, según la Biblia, se demuestra obedeciendo sus mandamientos, como respuesta a desear honrarle y agradarle. Su sola presencia es nuestra única necesidad, no solo sus bendiciones o sus favores. Es el contundente hecho de ser sus hijas y Él nuestro Padre. Queremos estar juntos porque nuestra relación es la esencia de la vida misma. No solo es útil para sentirnos bien, sino por sobre todas las cosas, vivimos por Él y para Él. Si somos flechas que se dejan tomar y son soltadas por el arquero para acertar al blanco, podremos fluir sin abrazar lo que Él nos pide que soltemos y sin soltar lo que Él nos pide que abracemos. Es el momento de abrazar su propósito y destino eterno y soltar todo aquello temporal y pasajero que nos aprisione al pasado. Ahora comprendo por qué no debo creerme la arquera. Debo recordar que soy flecha. Si tomo posición de arquera, podría aferrarme y no soltar o perder mi posición y nunca acertar al destino verdadero. Quiero invitarte a hacer una oración valiente. Puedes repetirla conmigo o solo meditarla. Señor, te amo porque tú me amaste primero. Quiero obedecerte porque tú obedeciste primero y quiero rendirme porque tú, Jesús, te rendiste a la voluntad de tu Padre y por eso ahora yo puedo rendirme y obedecer al mismo Padre de amor al que tú me diste acceso. Te obedezco en amor y no en obligación o culpa. Te obedezco porque te amo. Ahora quiero invitarte a dar un paso valiente. Quiero preguntarte, ¿qué te está invitando a soltar? ¿Debes detenerte y meditar? El paso más valiente muchas veces es parar y dejar de salvar lo que debe soltarse. Toma un momento para hacer silencio valiente y escucha lo que Dios hable a tu corazón. Suelta y abraza lo que Él te indique. Oro por ti y contigo.